A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Buenas noches, señoras y señores, amigos todos, de nuevo con ustedes en esta edición de Polideportivo, 19 de abril, programa 1483, acercándonos a esa redonda cifra de los 1500 y con un temario bastante amplio en la noche de hoy, ya que son muchos los equipos que han de actuar a lo largo del fin de semana, incluso alguno ya lo ha hecho en la tarde de hoy. Ya ha habido partido de fútbol sala, con mal resultado para los nuestros, ya ha habido partido del balonmano en esa fase final que se disputa en Roldán, donde ha habido emoción hasta el último instante y ha saltado la sorpresa, aunque sea de forma, podríamos decir que mínima, puesto que finalmente el partido se ha saldado con empate, que no era ni mucho menos lo que esperábamos, pero que visto la trayectoria del partido es bastante más de lo que creíamos cuando estaba en la recta final. En fin, de todo lo que ha acontecido y por supuesto de lo que está por suceder, vamos a hablarle en los próximos minutos, sobre todo, como siempre, del deporte local. Bien, pues estamos intentando localizar al máximo responsable del equipo de balonmano de la Asociación Abaranera, a José Rodríguez Carayol, que hace escasos minutos han terminado de disputar ese primer partido de la fase que se disputa en el Manuel Armero de Roldán y que ha acabado con el resultado de Asociación Abaranera 29, Montesinos Jumilla 29. Un resultado quizá inesperado, porque en la liga regular el equipo de Abarán había ganado al cuadro jumillano tanto en el partido disputado en el Príncipe de Asturias como en la vuelta en el Carlos García Ruiz de Jumilla, pero evidentemente estamos en una fase final, hay muchísima igualdad entre los cuatro contendientes, puede ocurrir absolutamente de todo y según las noticias que nos han llegado ya de primera mano de algunos aficionados que han estado presenciando el partido, no ha sido un buen encuentro por parte de la Asociación Abaranera, que no ha estado fina en defensa y con muy poca aportación de la portería en la primera parte donde ha recibido muchísimos goles. El cuadro jumillano ha estado casi siempre por delante en el marcador, de hecho a 8 minutos para el final tenía una ventaja de 3-4 goles, parecía que era imposible el conseguir la remontada, pero finalmente se ha cosechado ese punto que, como después hablaremos, pues puede ser importantísimo de cara al desarrollo final de esta fase en la que juegan todos contra todos. Recordemos el equipo de Abarán con un punto por ser campeón de la liga regular. Parece que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Pepe Carayol, al que saludamos. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, al final empate, un resultado quizá inesperado, pero por otra parte era el partido que abría el fuego y siempre es complicado jugar ese primer partido. De hecho, tú tienes la experiencia de que el equipo de Abarán en otras ocasiones en las que no partía como favorito, pues ha dado la campanada en ese primer partido. ¿Cómo ha sido? Pues la verdad que el partido ha transcurrido siempre con el equipo atenazado por los nervios, el no querer fallar, el querer hacerlo bien. Eso ha hecho el no entrar en nuestro juego en cuanto a rapidez, en cuanto a agresividad, y yo lo achaco a eso. Y nada, simplemente contra un equipo Jumilla muy rocoso, venía muy concentrado, siempre al límite. Y nada, siempre con lo positivo de sacar un punto, que hemos tenido balón de ponernos a uno y a la misma vez ellos han recuperado y Mosó ha realizado una gran parada. Pero bueno, yo a la postre creo que resultado justo, porque la diferencia a favor de uno y otro equipo nunca han excedido de los 2 goles. Y bien, todo se ha decantado por pequeños detalles, unas veces de concentración, otras veces de arbitraje, porque se ha producido una exclusión de Miguel atacando a nosotros porque dicen que ha lanzado después de pitar, cuando eso parece ser que
ya no, sí existe, pero eso pasa desapercibido en todos los partidos, pues hoy sin embargo ha ocurrido. Un pasivo a falta de 15 segundos, venimos de tiempo muerto y a los 4 segundos un pasivo, pero en fin, son detalles que están ahí, pero bueno, lo importante de esto ha sido salvar el resultado, no perder y seguimos con las mismas opciones. Por cierto, por curiosidad, ¿quiénes serán los árbitros? Pues yo me quedé un poco sorprendido porque han sido Mario y Ordóñez, que si mal no recuerdo, no creo que hayan pitado en ningún partido a priori complicado en toda la temporada. Pues sí, que extraña un poco. Bueno, yo estaba pensando en Tony García y Eduardo, quizá, por los comentarios que estaba haciendo, pero me sorprende totalmente también la presencia de esta pareja, por mucha experiencia que tenga el señor Ordóñez. Así está claro, mucha experiencia, pero la experiencia, cuando se deja la práctica, se va perdiendo. Entonces, no sé, pequeños detalles, no me deja sacar rápido de centro porque no piso la línea, cuando tú tienes todo el arco para poder sacar. No sé, son cosas que están ahí. Pero bueno, el equipo, tras la intervención de Mosó, que nos ha dado el empate, que ha realizado un muy buen partido, el equipo sigue con la moral intacta y simplemente, como te iba a comentar, en vez de levantar el alirón mañana, que yo creo que ya es muy difícil, pues habrá que hacerlo los domingos. Bueno, la verdad es que tú lo comentabas, esa es la parte positiva. Hay que esperar el resto de resultados, pero lo que queda claro es que todavía está en vuestras manos, todavía dependéis de vosotros mismos, que ganando los 2 partidos restantes seríais campeones. No, sí, está claro. Las fases finales anteriores lo han dicho, que hay que ganar prácticamente los 3 partidos para estar ahí, y más cuando se produce un empate en la primera jornada. Y nada, simplemente nos quedan 2, sabemos que los 2 no tan físicos como el de hoy, y uno de ellos contra el anfitrión. Y nada, y a esperar lo que suceda esta tarde. Otra cuestión, para mañana teníais previsto fletar un autobús para que la afición pueda acompañaros y bueno, y respaldar un poco en los momentos difíciles desde la grada. No, sí, ya desde las redes sociales puso desde el pasado miércoles, ahora te pediría que hicieras un llamamiento y sí, saldrá a las 4 de la tarde desde Cajamar y a las 4 sí, para sentir su apoyo. Hoy también había aquí un grupo de unos 20-25 que han venido con sus coches y demás. Y nada, y si todo se da como queremos, que independientemente de los demás resultados, nosotros ganamos mañana, pues la directiva tiene decidido hacer otro esfuerzo más y volver a fletarlo para el domingo. Pero bueno, eso ya nos pondremos en contacto mañana con los seguidores una vez finalizado el encuentro nuestro. Por cierto, Pepe, ¿cómo está el ambiente en el Manuel Armero? ¿Hay lleno? ¿Hay mucho apoyo a Roldán? Bueno, lo único que puedo decir es que esto no se parece a lo que suele suceder tanto en Abarán como en Jumilla. Está claro que la cuna del balonmano ambiental, digamos, está en Abarán y en Jumilla, por mucho que la gente quiera o por lo mucho que tal. Y nada, aquí hay 100, 120 personas de los 2 clubes y nada, pero bueno, es lo que hay. Entonces nosotros esperamos mañana ser mayoritarios en nuestro partido y con la ayuda de ellos pues poder brindar la victoria que nos dé alas para jugarnos el todo por el todo el domingo. Para terminar, Pepe, en cuanto a los rivales, Ucana de Mur, me comentabas esta mañana que parece que tiene alguna baja importante y bueno, no sabemos cómo responderá esta noche ante Roldán y mucho menos cómo responderá en un segundo partido 24 horas después. Sí, yo creo que se les va a hacer cuesta arriba. Tienen la baja de Edu, su jugador central, su jugador lateral derecho con un brazo importante que le da consistencia, sobre todo en ataque, corre muy bien los contraataques y lo van a notar. Y yo lo veo el equipo físicamente más mermado para disputar 3 partidos con garantías. Por contra, Loma Roldán, el anfitrión, me comentabas que se ha reforzado de cara a este playoff final. ¿Conoces ya quién son esos jugadores? Sí, bueno, ¿son jugadores de la vieja guardia? ¿Son nuevas incorporaciones? Pues el jugador que más me suena es un pivote que ya lo ficharon para la fase final que se jugó en Abarán.
un muchacho rubio, y los demás son dos chicos que posiblemente estén en los 22, 23 años, que yo creo que han venido para reforzar un poco el banquillo más bien, no para decidir. Y nada, un equipo entrenado por Diego, que todos los conocemos, en la escuela alicantina, una escuela muy jugona, pero no sé cómo responderán sobre todo mañana, ante la agresividad jumillana, y el domingo ante nosotros, que esperemos tener todas las opciones de proclamarnos campeones. El partido se está disputando, el segundo encuentro. ¿Sabemos cómo marcha el resultado? Sí, pues ahora mismo me parece, si no, 3-1 a favor de la Loma Roldán. Sí, prácticamente acaba de empezar. Bueno, Pepe, pues te dejamos descansar. Mañana es un partido importantísimo. Esperamos que se consiga esa victoria y el domingo animaremos a toda la afición para que la Asociación Navarranera no se sienta en minoría en ese pabellón, en esa fase final, en la que teníamos depositadas muchas esperanzas, pero bueno, hay que intentarlo también y poner una pica en Flandes. No, sí, está claro. Sobre todo esto no ha sido una decepción, porque se sabía que era un rival duro, rocoso, y se ha salvado un punto in extremis. También se podía haber conseguido, ¿no? Pero al final tabla, y si de algo sirve el punto de la fase regular, es decir, el punto del trabajo de todo el año, es que aún seguimos vivos en la competición. Por supuesto, no depende del tercero. Bueno, Pepe, pues Correcto, muchas gracias como siempre por estar con nosotros, mucha suerte para las 2 próximas jornadas y sobre todo darle muchos ánimos a todos los chavales, sobre todo a los más jóvenes, para que no decaiga ese juego, esa alegría que ha demostrado a lo largo de toda la temporada dentro de la cancha. Así es, yo se lo haré llegar. Muchas gracias una vez más a vosotros por enlazarnos con la afición, y solamente pues dar las gracias y que mañana esto sea una fiesta habanera, solamente que en Roldán. Un saludo. Eso esperamos. A descansar y a ganar en el día de mañana. Adiós. Buenas noches. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Bueno, resumiendo, pues ya les comentaba que el equipo de la Asociación Navarranera ha marchado prácticamente por detrás todo el encuentro. Me comentaban, me iban informando desde el propio pabellón Manuel Almero el resultado de 9-10, de 15-16, casi siempre con ventajas de un solo gol para el equipo de Jumilla. En la segunda parte, sinceramente, cuando me comentaban que en el minuto 22 el equipo estaba 3 goles abajo, lo veía bastante negro. Pensaba que Jumilla iba a imponer esa experiencia que ya tiene en sus filas y ese potencial físico para ganar el partido, pero una vez más y sin ver el partido, quizá le ha faltado ese gen que tienen otros equipos como es el de la Asociación Navarranera, que nunca se rinde, y ahí está esas jugadas finales en las que el equipo se había quedado en superioridad y tenía cierta ventaja, en el que ha llegado esa jugada extraña que nos comentaba el propio Pepe Carayol de la exclusión de Miguel por lanzar después de señalar el árbitro. Eso es una jugada que sinceramente solo se señala con árbitros muy tiquismiquis y cuando el rival aprieta mucho y cuando la grada aprieta mucho. Y la pareja arbitral, Mario Dólera, que ya estaba retirado y ha vuelto a la competición, ahora acompañado por el señor Ordóñez, árbitro andaluz, que pitó muchos años en primera, que tiene mucha experiencia, pero que sinceramente las veces que le he visto esta temporada y no han sido partidos cruciales, no me ha gustado para nada, por eso, porque intenta contemporizar demasiado en cuanto a unos y a otros. En fin, es hablar por hablar, porque tampoco he visto el partido y no quiero centrarme demasiado en la labor de los colegiados, ni muchísimo menos. Es una opinión generalizada, pero es algo que hay que tener en cuenta también, sobre todo cuando se juega fuera. Es quizá el factor cancha, lo que llamamos el factor cancha, pueda tener más influencia a veces en la labor arbitral que en la propia labor de los equipos, que yo creo que a fin de cuentas ninguno se arruga por jugar con un ambiente hostil. En fin, al final empate a 29, Jumilla que tiene un punto, Asociación Navarranera 2, y eso es trascendental, porque ganando mañana tendría 4 y podría volver a ganar el domingo y tener 6. Así, aunque Jumilla ganara los 3 partidos, no pasaría de 5. Lo que sí ya cambia es que en condiciones normales, ganando las 2 primeras jornadas, en la última jornada ante Roldán, ante el anfitrión, habría valido el empate al equipo de la Asociación Navarranera. Ahora ya no es así, salvo que los de Roldán
pinchen con antelación en alguna de las dos jornadas. Por tanto, no hagamos el cuento de la lechera y simplemente, como comentábamos con Pepe Carayol, hay que poner el 100% de los esfuerzos, de la concentración en ganar el partido de mañana ante Ucana de Mur, lo siento por mi amigo Monre, y posteriormente, cuando haya terminado la jornada, será el momento de hacer cuentas de qué es lo que se necesita en la matinal del domingo, en ese encuentro que empezaría a partir de las 12 y en el que se puede estar decidiendo el campeón regional. De momento, lo que interesa, Roldán va ganando en los primeros minutos, cuestión que parece normal, y en el primer partido de la tarde, Asociación Abaranera 29, Montesinos Jumilla 29. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y ahora vamos con el resto de la actualidad deportiva, ciñéndonos o centrándonos en el mundo del fútbol, que el domingo de nuevo afronta una jornada en Primera Autonómica en la que de nuevo nuestro Abarán vuelve a jugar en casa. Desde el pasado 23 de marzo, víspera de Domingo de Ramos, cuando el equipo que dirige José Antonio Juliá Ico ganaba al cuadro de la Alberca por 2-0 en el Polideportivo Municipal, no hemos vuelto a ver fútbol en casa en lo que al equipo de Primera Autonómica se refiere. Desde entonces, el cuadro abaranero ha tenido una buena trayectoria después del parón surgido por la Semana Santa. Empató la semana pasada en un partido quizás sin mucha historia en Lorca y ahora le toca recibir a otro de los filiales del grupo, al Olímpico B. Un equipo, el de Totana, que se ha mostrado muy rocoso en algunos partidos, y si no que se lo pregunten a los propios jugadores del Abarán, en lo que al partido de día se refiere, en el que quizá ha sido el partido más duro en cuanto a dureza física que han tenido que afrontar en todo lo que va de temporada. El equipo totanero, suponemos que tendrá bastante gente joven, pero es un equipo del que carecemos de prácticamente toda información. Ha sido un equipo irregular a domicilio. De hecho, comenzó bastante bien en la temporada, comenzó empatando en Lorca a un tanto, posteriormente empataba entre dos filiales, Cieza y Molina, a 3 en su siguiente salida, y no perdía fuera de casa hasta la 8ª jornada, cuando caía en la olla de Jumilla por 2-0. Posteriormente volvía a empatar en Pulpí, ganaba en Mazarrón 2-3, perdía en la jornada 14 ante el Sojo en el complejo mediterráneo por un rotundo 6-1, pero volvía a ganar antes de finalizar la primera vuelta 1-2 al Fuente Álamo. También comenzaba muy bien el equipo de Totana la segunda vuelta en la jornada 19, ganaba 1-2 al Alquerías, para empatar en la siguiente, en la jornada 20, ante el Yeclano, ante el líder en la Constitución o en el campo de las Pozas, a 0. Pero no sabemos exactamente qué es lo que habrá ocurrido en el filial del Olímpico, que desde entonces ha perdido los 3 partidos que ha jugado fuera y además con resultados bastante abultados. En la jornada 22, 5-1 ante el Ciudad de Murcia, en la 24, 3-0 en Beniaján y en la 26, 3-0 de nuevo en Corbera. Lo que equivale a decir que en la primera vuelta, en 8 partidos disputados a domicilio, consiguió 2 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas, consiguiendo marcar 14 goles, pero eso sí, encajando 20. Solo en una ocasión mantuvo su portería a 0. En ninguna ocasión mantuvo su portería a 0 en esa primera vuelta. En todos los partidos encajó goles. En la segunda vuelta, en cambio, comenzó bien con esa victoria y un empate, que han sido lo positivo, pero después 3 derrotas consecutivas. Y lo que más llama la atención es que, aunque ha encajado 12 goles, siendo de nuevo uno de los equipos más goleados del grupo, solamente ha marcado 3. Solamente 3 goles en 5 partidos. Insisto en que desconocemos totalmente cuáles son los motivos, si ha habido cambio de jugadores, si algunos de los del B se han incorporado al equipo de tercera división, que aunque pareció que en principio iba a salir de las posiciones de cola, después se han marchado algunos jugadores por falta de pago y quizá hayan tenido que arrastrar a jugadores del equipo filial. Insisto que desconozco esta noticia, pero llama poderosamente la atención el hecho de que el conjunto totanero haya perdido de forma clara los 3 partidos, lo que no era habitual en la primera vuelta de la competición. En fin, un equipo que va a ser seguro difícil, un equipo que va a ser rocoso, al menos hasta que no se rompa el partido. Ante un equipo, el de Abarán, que cuenta con 2 bajas, una en defensa y otra en ataque. En defensa,
tendrá que cumplir un partido de sanción Pepe Gamarra, que fue expulsado por doble cartulina amarilla el pasado domingo en Lorca, y en ataque el máximo goleador del equipo, el máximo artillero Nico, tendrá que ver el partido desde la grada al cumplir ciclo por acumulación de amonestaciones. Esperemos que Ico haya podido recuperar algunos de sus efectivos y sobre todo a hombres como Pérez, que es el segundo en esa condición de goleador y que buena faltarán el domingo para batir la portería del equipo franjirrojo. La cita será de nuevo en el Polideportivo Municipal, que se le dio bastante bien al conjunto abaranero en esa cita ante la Alberca. Esperemos que de nuevo esté como en aquella tarde de forma extraordinaria, porque hay que considerar que aunque sea un campo de tierra, no por ello tiene que ser una mala superficie para jugar al fútbol, ni muchísimo menos. Y así se demostró en aquel partido. Yo diría que incluso se jugó con mucha más comodidad, con mucha más seguridad que cuando se hace en un césped en mal estado, como era el caso de las Colonias en esta última etapa. Por tanto, esa cita la tenemos de nuevo los aficionados el domingo a las 6 de la tarde. Esperemos que con este nuevo horario de verano el público no se retraiga ni muchísimo menos, que todos vayan al polideportivo porque el equipo va a necesitar ayuda, porque está en la recta final y porque a partir de ahora cada partido es de nuevo, y valga la redundancia, una finalísima, si de verdad todos queremos que puedan luchar hasta la última jornada para estar entre los 3 primeros clasificados. Hay muchísima igualdad, hay muchísimos aspirantes y no hay que perder más puntos en casa para que lo que se viene ganando fuera sirva para ir ascendiendo posiciones en la tabla clasificatoria. Insisto, la cita el domingo a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal, nuestro Abarán Club de Fútbol Olímpico B. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En cuanto al resto de la jornada 28 de Liga, tenemos los siguientes partidos adelantados a mañana sábado. A las 4:15 de la tarde, con menudo calorcito, Beniaján Molina en el campo de Los Marques. También mañana a las 6:15 en el Polideportivo La Hoya, un auténtico partidazo. Jumilla, Ciudad de Murcia, 2 equipos que marchan por delante del conjunto abaranero y vamos a ver quién sale perjudicado de esta cita. También mañana sábado queda un tercer encuentro, Atlético Pulpileño Yeclano, a partir de las 6 de la tarde en el campo de San Miguel de Pulpí. El Yeclano, que es líder y que tiene el ascenso prácticamente conseguido, lo único es que va a tener que hacer una auténtica jarta, como diría un andaluz, de kilómetros. Para el domingo nos quedan el resto de encuentros. A las 6:30 de la tarde, Corbera Cieza en el Mayallo de Sangonera La Verde. A las 6 de la tarde también se jugará el Mazarrón Lorca Deportiva en el Municipal de Mazarrón, encuentro que suena a categoría superior. A las 5 de la tarde, Algar Alberca, también partido de aspirante en el Sánchez Luengo, al que habrá que estar muy pendiente, así como al que se disputa a las 12:15 de la mañana en el Polideportivo Municipal del Club Deportivo Mediterráneo, Sojo Fuente Álamo. Por último, como les decíamos, a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Abarán, nuestro Abarán Club de Fútbol Olímpico de Totana B. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y seguimos con más fútbol para recordar los horarios, los partidos del resto de equipos de base. Partidos además algunos muy interesantes. A las 6 de la tarde de mañana sábado en el campo Las Pozas, Fútbol Base Yecla, Hoya del Campo. El equipo de la Hoya que marcha lanzado y que quiere terminar la competición de la mejor forma posible, que no es otra que ganando más partidos. Por otra parte, y de forma creo que podríamos decir que clara, el auténtico partido de la jornada es el que se disputará mañana a las 10:15 de la mañana en el Polideportivo Municipal. En esa categoría cadete, grupo tercero, nuestro Abarán Calasparra. Nada más y nada menos que primero frente a segundo clasificado. Los números cantan. Nuestro Abarán es primero con 20 partidos jugados, 52 puntos en su haber. Calasparra es segundo con 50 a solo 2, pero con un partido más disputado, ya que tiene que descansar en las 4 jornadas que restan para la finalización de la competición. Y atención, porque hay un tercero en discordia, el Bosco de Cieza, que también tiene 20 partidos disputados, al igual que Abarán, y que tiene 49 puntos, esto es 3 menos que el equipo que dirige en la dupla de Javi Hielo y Jonathan Bastida. A partir de ahí, el partido, pues habrá que considerar incluso
el golaveraje. Si el equipo abaranero logra vencer, habrá superado también a los de Calasparra en este aspecto, por lo que les tendría una ventaja de 5 puntos, más el 6º punto adicional del golaveraje, más el partido en discordia, o sea, el partido en que tiene que descansar el equipo calasparreño, lo que casi hablaríamos de que hasta final de temporada sería un duelo 1 contra 1 de abaraneros y ciezanos, ya que el conjunto de Calasparra prácticamente se despediría de sus opciones. Por tanto, una ocasión de oro para que un equipo que está realizando una magnífica temporada pueda comenzar a redondearla en este partido, en lo que le resta 2 desplazamientos bastante complicados y, por supuesto, también en el siguiente partido que ha de disputar en casa, nada más y nada menos que ante el tercer equipo que comentábamos, el Bosco de Cieza. Pero no vayamos tan rápido, vamos a ir partido a partido, pasito a pasito. Mañana la cita a las 10:15 en el Polideportivo Municipal con ese encuentro, nuestro Abarán Calasparra, partido de la jornada de nuestro fútbol este fin de semana. En categoría infantil, mañana sábado también a las 10 de la mañana en La Arboleja tenemos otro derbi, uno de tantos, como casi todas las semanas, Bosco, nuestro Abarán, y el equipo abaranero después de golear el pasado fin de semana, que querrá arañar esos puntos a domicilio. En categoría Levín, mañana sábado también, de nuevo en el Polideportivo Municipal, tendremos el encuentro nuestro Abarán Atlético Torreño, encuentro complicado porque los equipos de las Torres no lo están poniendo fácil esta temporada, y este duelo que se disputará, como digo, a las 5 de la tarde, se repite, pero en cambio adverso, contrario, a las 11 de la mañana y en categoría Benjamín, en el Polideportivo Municipal de las Torres, Atlético Torreño, nuestro Abarán. Indudablemente también podríamos hablar de un auténtico partidazo, de los más complicados que le quedan a un equipo, al de nuestro Abarán, al que le resta nada más que poder confirmar matemáticamente que va a ser campeón del grupo, pero cuidado que mañana va a tener un rival difícil y el objetivo de los chavales que dirige Jesús David Hielo es terminar la competición invictos, tal y como marchan hasta ahora, aunque seguro que mañana los rivales querrán que sea todo lo contrario, se lo pondrán difícil. Por último, para terminar con el mundo del fútbol, otro encuentro que será con el que comienza la jornada en el campo San Lorenzo, a partir de las 10 de la mañana, como digo, en esa categoría Benjamín, Alguazar, Olla del Campo, los de la Olla intentando de nuevo dar la sorpresa. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Cambiamos de deporte, hablamos de fútbol sala, que tiene una jornada un tanto descafeinada, ya que solamente 2 equipos entran en liza. Uno, de hecho, ya lo ha hecho en la tarde de hoy, el equipo infantil, que ha vuelto a perder, esta vez a domicilio, en el pabellón Príncipe de Asturias de San Pedro. Pinatar 6, nuestro Abarán 1, ha sido el resultado final. Por otra parte, en categoría cadete es jornada de descanso. En categoría juvenil comienza la Copa, una copa que ya nos comentaba aquí José Alfonso Montiel, que tenía una primera fase de grupo y después posteriormente una fase final. Una copa que, no obstante, desconozco quién ha realizado el sorteo, pero la verdad es que la cabeza no le echa humo por pensar. Me explico. Es un grupo de 5 equipos, concretamente en el que está inmerso nuestro Abarán Fútbol Sala. Participan también Montesinos Jumilla, Club Deportivo Murcia A, Pacote Bar Pinatar y Blanca Fútbol Sala. Y digo que no me explico por qué o cómo, porque al tener 4 rivales y al ser una sola vuelta tienes que jugar 4 partidos. Lo lógico, lo habitual, lo normal sería jugar 2 partidos fuera y 2 partidos en casa. Lo que no es para nada normal es que el equipo que dirige Chapi, el equipo que fue protagonista aquí el pasado lunes, pues tenga que jugar un solo partido en casa, y será en la penúltima jornada, mientras que a los otros 3 rivales tendrá que rendirle visita. Primero a Blanca el próximo 28 de abril, o 27, si se supone que será sábado. En la siguiente, en el primer fin de semana de mayo, tendrá que ir hasta San Pedro del Pinatar. Posteriormente, como les digo, recibirá a Montesinos Jumilla en el pabellón Príncipe de Asturias para desplazarse hasta la capital y rendir visita al Club Deportivo Murcia A, equipo de Liga Nacional. Insisto en que no entiendo, no comprendo, me tendrían que explicar muy claro cómo se hace ese calendario para que de 4 partidos un equipo tenga que jugar 1 en casa y 3 a domicilio. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán.
En cuanto al equipo senior, esta jornada de nuevo hay Copa Primera Nacional B. Será concretamente mañana sábado a las 18:20 con puntualidad inglesa en el pabellón La Aceña, Bahía de Mazarrón, Nuestro Abarán el Picoteo Fútbol Sala. La verdad es que extraña bastante esto de los horarios partidos. Siempre habíamos oído horarios en horas concretas, las medias e incluso en los cuartos, pero a las 18:20 no es la primera vez, porque ya recuerdo que el año pasado, el anterior, hubo algún caso parecido, pero es de las pocas que vemos esta cuestión tan curiosa. A las 18:20 y 20 de la tarde, que no se le haga tarde, ya saben, Bahía de Mazarrón, Nuestro Abarán Fútbol Sala el Picoteo. La verdad es que en esta Copa de Primera el equipo de Carlos Belandrino no ha estado nada fino en lo que va de competición. El propio entrenador dice que todavía tienen posibilidades, las hay, matemáticas, para meterse entre los 4 primeros, pero cada vez son menores y cada vez pues parece más complicado que pueda ganar 4 partidos de forma consecutiva y que los rivales acompañen en cuanto al resto de marcadores. En fin, mañana se desplazan a Mazarrón, quizás es su última opción de engancharse a esa posibilidad de entrar en esa fase final que se disputaría ya, pues creo que prácticamente en el mes de junio, mediado del mes de junio, y bueno, a ver si al menos con esa perspectiva se gana el partido y se siguen manteniendo abiertas las esperanzas, porque si no, jugar el resto de jornada sin tener que jugarse, valga la redundancia, absolutamente nada, pues sería un poco triste. En fin, la cita mañana, como les digo, a las 6:20, en un pabellón donde ya el equipo ganó en la primera vuelta de la Liga, Bahía de Mazarrón, Nuestro Abarán, el Picoteo Fútbol Sala. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. En esta jornada, en esta 7ª jornada, descansa Pinatar. El resto de partidos son mañana sábado a las 6 de la tarde el Palmar Plástico Romero en el pabellón municipal del Palmar. También mañana sábado a las 6:30 Capuchinos el Puntal en el Manuel Ibáñez de Totana. Para el domingo tenemos a las 12 del mediodía Alcantarilla Vedruna La Unión en el pabellón Jara Carrillo Entrevías de Alcantarilla. A las 7 de la tarde Futsal Librilla Albatros Yecla. Y como les comentábamos, mañana sábado 18:20, 6:20 de la tarde, en el pabellón municipal La Aceña de Mazarrón, Bahía de Mazarrón Fútbol Sala, Nuestro Abarán Bar el Picoteo Fútbol Sala. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Y antes de terminar, recordar que también hay tenis de mesa este fin de semana. Al equipo de tercera división de nuestro municipio le toca desplazarse hasta la localidad del Arroz. Mañana sábado, a partir de las 5 de la tarde, Calasparra, Nuestro Abarán tenis de mesa, el equipo abaranero que no ceja en su intención de conseguir su primera victoria en esa categoría nacional, en esa tercera división. También este fin de semana habrá noticias de atletismo, habrá noticias de golf, todo ello junto al resto de la actualidad deportiva, junto a todo lo que suceda y sobre todo con lo que pueda acontecer todavía en esa fase final de balonmano que se está disputando en Roldán y que recordemos ha comenzado esta tarde con ese marcador de Abaranera 29, Montesinos Jumilla 29, insisto, con todo ello volveremos el próximo lunes en una nueva edición de Polideportivo. Gracias como siempre por su atención, disfruten del fin de semana y hasta el lunes.